Mateo 22 nos narra que los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Estoy en el versículo 34 del capítulo 22 de Mateo. Ahora el versículo 35 dice que uno de ellos, uno de los fariseos, experto en la ley, le tendió una trampa a Jesús a través de una pregunta. Y la pregunta fue: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y la respuesta de Jesús fue directa, citando lo que hemos estudiado esta semana en el libro de Deuteronomios. Citó la declaración de Deuteronomio 6:5 y dice: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Versículo 38. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 40 concluye Jesús diciendo: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y entonces nosotros entramos en discusiones, entramos en interpretaciones de cómo es que se ama a Dios, de cómo es de que se ama al prójimo, y concluimos con una interpretación correcta que los 10 mandamientos están inmersos en estos dos, ya que el primero de ellos se refiere a cómo amo a Dios a través de los primeros 4 mandamientos, y después expresamos que la parte de amar al prójimo está implícito en cómo amar al prójimo a través de los principios de los otros 6 mandamientos dentro de los 10 mandamientos. Interpretación correcta. Esta noche quiero que no perdamos de vista el principio. ¿Cuál es el principio? El amor. Porque en los dos grandes mandamientos, o de donde depende toda la ley y todos los profetas, está implícito amar. Amar a Dios, amar al prójimo. Y es contundente, interesante, aclaratorio lo que la lección nos presentó esta semana, donde la declaración de amar a Dios tiene un principio. ¿Cuál es ese principio? La palabra de Dios dice que Dios nos amó primero y por eso nosotros le llegamos a amar. Y partiendo de allí, nosotros encontramos el amor de Dios manifestado en sus cuidados en el desierto con el pueblo, en sus cuidados cuando los libera, en sus cuidados ya para entrar a la tierra prometida. Vemos la manifestación del amor de Dios a su pueblo, y por qué no decirlo, tú y yo hoy experimentamos también las manifestaciones del amor de Dios. Y este es un principio, o esto es para mí, un aspecto de consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿O cómo provienen las consecuencias? Número 1, Dios nos ama y por lo tanto tú y yo lo amamos. Número 2, Dios muestra su amor contigo, conmigo, con el pueblo allá de Israel. Mostró su amor mediante milagros, maravillas. Mostró su amor viniendo Jesús a morir por ti y por mí. Y como consecuencia, ahora tú y yo debemos mostrar el amor a Dios a través de hechos, a través de obediencia. Consecuencias. Dios nos ama, tú y yo lo amamos. Consecuencia. Dios muestra su amor con hechos, con milagros, con maravillas. Tú y yo le debemos mostrar nuestro amor a Dios a través de una obediencia, a través de una aceptación de ese gran Señor, de ese gran Rey de Reyes, y que sea tu Rey y mi Rey. La lección de esta semana nos llena bajo el mandamiento amar a Dios. Y es la invitación a ti, y me la hago a mí mismo,
amemos a Dios, pero más que decir que lo amo, mostremos con hechos, con obras, que amamos a Dios. Bendiciones.